I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo y vamos a continuar realizando las piezas de nuestro camello. Pues nos falta hacer las mantitas, ¿no? Realmente, y la unión de piezas. Bueno, vamos a hacer la manta principal, la que va en la joroba. Y necesitamos este estambre de color terracota. Y lo primero que vamos a realizar es un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y vamos a hacer, como les decía, el anillo mágico. Y hacemos los 6 puntos dentro del anillo mágico, 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Listo, ahora sí cerramos nuestro anillo mágico. Y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto, o sea, vamos a hacer 6 aumentos. ¿Qué son los aumentos? Son doble punto bajo en un solo punto. Entonces aquí hice mi primer punto y aquí voy a hacer mi segundo punto. No se olviden de poner el marcador en el primer punto que hicimos, ¿no? Y vamos a continuar haciendo nuestros aumentos que nos faltan. En total son 6. Y ya terminé de hacer mis aumentos y hasta ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer la siguiente vueltita. Vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner nuestro marcador y vamos a hacer un aumento. En el otro punto, en el siguiente punto, vamos a hacer un aumento. Entonces voy a repetir este patrón de un punto bajo, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a realizar 2 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Vamos a repetir este patrón de 2 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Entonces aquí yo ya hice mi primer punto. Voy a hacer mi segundo punto, mi tercer punto y un aumento. Entonces voy a repetir 3 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 30 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Y ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos. 1, 2, 9 y un aumento. Ahora vamos a hacer 10 puntos bajos. 1, 2, 9, 10 y un aumento. Y vamos a repetir de nuevo lo que hicimos. Vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos, un aumento. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 46 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada punto, o sea, los 46 puntos. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta de altura. Ahora voy a hacer 22 puntos bajos, un aumento, 22 puntos bajos y un aumento. Aquí ya terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a hacer una vuelta de altura, o sea, un punto en cada punto. Vamos a tejer estos 48 puntos. Y ya terminé de hacer mi vuelta de altura. Ahora voy a hacer 7 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de realizar esa vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos.
Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos. Ahora vamos a hacer 9 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos, a ver, tenemos 66 puntos, ¿no? No le terminé de hacer el último punto porque vamos a hacer un cambio de color. Entonces vamos a cortar aquí la hebra y vamos a añadir este color mostaza. O si tienen amarillo, también puede servir, no hay problema. Entonces vamos a poner aquí y vamos a ingresar. Como siempre unimos nosotros cuando hacemos el cambio de color. Y aquí le vamos a hacer unos 2 nuditos bien apretaditos para que no se nos zafe. Listo, ahora vamos a empezar con la nueva, con el patrón. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, a ver, nos tocaría hacer 10 puntos bajos y un aumento, pero lo vamos a hacer distinto. Primero lo vamos a hacer deslizados, todos los puntos, y vamos a hacer en flow, o sea, tomando la cadena de al frente. Voy a hacer yo el primero y de ahí ustedes repiten el patrón, ¿ya? Pues aquí voy a tomar la cadena solo, miren, de al frente, y voy a hacer un punto deslizado, 1, y voy a tratar de hacer estos puntos deslizados muy flojitos, ¿no? Porque si yo los hago muy apretados, después para hacer la siguiente vuelta me es muy difícil ingresar, ¿no? Entonces ya hice un punto, voy a coger de nuevo adelante, 2, vamos otro punto, cogiendo solo la hebra de adelante, 3 y haciendo flojito, 4, y 10, así. Ahora voy a hacer un aumento. Cuando voy a hacer yo el aumento voy a hacer así, un deslizado, ¿no? Y el siguiente voy a hacer un punto bajo para que se me haga el aumento. El primero le hago deslizado y el segundo punto del aumento le hago un punto bajo normal. Entonces continúo repitiendo el patrón. Otra vez voy a hacer mis 10 puntos deslizados. 1, 2, y 10. Y recuerden que el aumento que nos toca hacer, el primero le hacemos deslizado y el segundo en el mismo punto, porque es aumento, lo hacemos punto bajo normal. Entonces este patrón voy a repetir durante toda la vuelta, 10 puntos deslizados en flow, tomando la cadena de adelante y un aumento, el primer punto del aumento deslizado y el otro punto bajo, ¿no? Y vamos haciendo en flow, tomando la cadena de adelante, solo la de adelante. Miren, aquí ya terminé de realizar toda esa vuelta y ahora vamos a continuar haciendo. Vamos a hacer 11 puntos bajos, ahora ya no deslizados, 11 puntos bajos y un aumento todo alrededor de la vuelta, pero vamos a hacer en blow, o sea, ya no tomando la cadena adelante, sino ahora la de atrás, pero vamos a hacer puntos bajos, ya no deslizados. Hacemos el punto bajo normal, de esta manera, y así nos vamos a ir tejiendo 11 puntos bajos y un aumento todo alrededor de la vuelta. Recuerden, tomando la cadena de atrás y haciendo puntos bajos. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 78 puntos. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero de igual forma vamos a hacer en blow, o sea, tomando la cadenita de atrás. Vamos a hacer así. Tomando la cadenita de atrás vamos a hacer 12 puntos bajos, un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. Vamos a hacer puntos bajos. Aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, el último punto no le terminé de hacer porque vamos a cambiar al estambre de color dorado y este le cortamos, ¿no? Entonces vamos a hacer el cambio tal cual como solemos hacer. Aquí pueden utilizar el estambre acrílico dorado, el que ustedes desean, del grosor que ustedes deseen. Este es para hacerle el filito básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es igual la unión como siempre hacemos, ¿no? Tomamos el estambre amarillo y le hacemos unos 2 nuditos.
Vamos a hacerles unos 2 nuditos muy fuertes para que no se nos vaya a zafar. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a continuar haciendo el patrón y vamos a hacer una cadena, un punto deslizado, todo alrededor hasta el final de la vuelta, cogiendo el punto completo. Miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta, terminé aquí con un punto deslizado, ya le corté. Ahora esta hebrita la voy a esconder por el tejido. Listo, miren, así nos quedaría esta parte va para la parte de aquí del camellito, miren así, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer la mantita que viene aquí encima. Listo, ahora vamos a realizar con color amarillo, un amarillo encendido que tengan. Vamos a hacer 30 cadenas. Y ahora vamos a hacer medios puntos altos, pero vamos a iniciar desde la tercera cadena contando desde el ganchillo. Como hicimos 30, entonces las 2 primeras no las tejemos, sino la tercera. Cogemos lazada y nos introducimos en la tercera cadena y vamos haciendo puntos medios altos. Entonces voy 1, 2, 3 y así hasta el final, que serían en total 28. Listo, miren, aquí ya tejí mis 28 medios puntos altos. Ahora voy a tejer en el lado de acá y para eso voy a hacer al último, aquí en este puntito que hice el último punto, el 28, voy a hacer ahí otro punto más, voy a hacer, o sea, un aumento, medios puntos estoy haciendo, ¿no? Para poder girar, ¿ya? Escojo lazada y me introduzco en el siguiente puntito que sería contrario, ¿no? De acá, y voy perdiendo esta hebrita, ¿no? Y voy haciendo mis 28, pero lo voy contando con el aumento que hice, o sea, con el que yo hice sería el primero, ¿no? Con el que hice doble, 1, ya hice, ahorita hice 2, 3, y así nos vamos a ir, 4, y así vamos a ir hasta llegar a 28. Miren, aquí ya estoy terminando de hacer mis 28 puntos. Recuerden que era contando con el punto de aumento de acá. Entonces no le termino de hacer el último punto. Ya le corté la hebra porque voy a enlazarme con hilo naranja, ¿no? Entonces pongo hilo naranja. Termino de hacer así el puntito y aquí le vamos a hacer solo un nudito. Y estas 2 hebras las vamos a perder mientras vamos tejiendo. Ahora, ¿qué voy a hacer? En el mismo punto que está hecho el amarillo, ahí mismo voy a hacer otro punto. Eso quiere decir que se haría un aumento, pero mitad amarillo y mitad naranja. Entonces, ¿qué voy a hacer? En el siguiente punto voy a hacer otro aumento. En el siguiente punto, otro aumento. Miren, y estoy perdiendo las hebritas, ¿ya? En el siguiente punto voy a hacer otro aumento. Entonces aquí ya voy haciendo en total, ¿cuántos aumentos? 3, ¿no es cierto? Ya. Y en el siguiente punto otro aumento. Miren así. En total, ¿cuántos aumentos hice? 4, ¿no? Con este de aquí que está unido el amarillo. Y ahora me voy a ir tejiendo normalmente estos puntos de aquí, que serían, me voy tejiendo 24 puntos. Voy a tejer hasta 24 puntos y voy contando 1 y así hasta llegar solo a 24. Bien, aquí yo ya tejí 24 puntos. Ahora voy a hacer 4 aumentos aquí para dar la vuelta, igual lo que hicimos acá. 4 aumentos. Terminé de hacer mis 4 aumentos, ahora voy a hacer los 24 puntos, voy a tejer. Aquí ya terminé de tejer, entonces aquí no le estoy poniendo marcador porque realmente por los colores me doy cuenta hasta dónde termina la vuelta. Entonces aquí el último punto, el 24, no le terminé de tejer y le corté porque voy a añadir este estambre de color vino, ¿no? Si no tienen este vino pueden utilizar el mismo terracota que hicimos acá, pero este es un vino. Entonces aquí ya me enlacé y voy a amarrar las hebritas. Voy a hacer solo un nudo. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? En el siguiente punto voy a hacer esto. En el punto que me toca voy a hacer un deslizado, así,
voy a hacer una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto, en el mismo punto. Ya hice un punto. Aquí le hice así porque voy a empezar a cerrar vueltas ya cerradas, ¿no? Para que no se me vea tanto el cambio al momento de girar la vuelta. Entonces ya hice un punto, ¿no? Entonces ahí sería mi primer punto donde debo enganchar. Si ustedes desean, ahí le pueden poner un marcadorcito. Porque recuerden que antes de este punto se forma como que fueran dos puntos, pero estos no se tejen porque es la cadena y el deslizado que hicimos, ¿ya? Entonces le voy a poner aquí el marcador, ¿ya? Entonces aquí ahora vamos a hacer en el siguiente punto, vamos a hacer, ay, perdón, aquí tengo que hacer un aumento. Ya hice mi primer punto, ¿no? Entonces voy a hacer otro punto ahí mismo que sería un aumento. Bien, ya hice un aumento. Listo. Ahora voy a hacer un punto. Ahora voy a hacer un aumento. Ahora voy a hacer un punto. Ahora voy a hacer un aumento. Continúo haciendo un punto. Ahora voy a hacer un aumento. Y un punto. Entonces, ¿qué hice aquí? Hice un aumento y un punto y lo repetí 4 veces. Miren, aquí hice el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Recuerdan que anteriormente hicimos 4 aumentos, entonces en esos 4 aumentos, que ya serían 8 puntos que se me forman, les voy a hacer un punto bajo y un aumento, o un aumento, un punto bajo, como ustedes deseen. Y luego voy a tejer estos 24 puntos. Aquí ya terminé de hacer mis 24 puntos, ahora voy a hacer un punto, un aumento y voy a repetir 4 veces. Aquí ya terminé de tejer, ahora voy a tejer mis 24 puntos. Aquí el 24 no le terminé de hacer el punto 24, voy a cortar la hebra porque voy a hacer un cambio de color celeste. Entonces voy a coger la hebrita celeste y me voy a enganchar así. Voy a girar el tejido y voy a hacer un nudito, así. Ustedes pueden ir perdiendo las hebras, yo la anterior me olvidé de perder, pero bueno, después le pierden con aguja o le pierden en el tejido, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Miren, lo que yo les decía, ¿no? Que parece que hubiera aquí 2 puntitos, pero es la cadena y el punto deslizado que hicimos, ¿no? Para hacer el cierre de vuelta, entonces ese no se teje. Vamos donde está el marcador, nos enganchamos y hacemos un puntito deslizado, una cadena y hacemos un punto, ahí. Uy, ya se me zafó. En el mismo punto estoy haciendo el deslizado, la cadena, que después vean, se me está zafando todo. Ya, ahí me enganché. Y voy a hacer, como les dije, el medio punto, ¿no? Ya, entonces ahí voy a poner el marcadorcito porque ahí es donde tengo que hacer el deslizado cuando termine la vuelta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a hacer 2 puntos, un aumento y voy a repetir 4 veces. Ya hice mi primer punto, ahora hago mi segundo y ahora hago mi aumento. Y esto voy a repetir 4 veces. 2 puntos y un aumento, repito 4 veces. Terminé de repetir, ahora voy a hacer 24 puntos bajos. Perdón, medios puntos altos. Terminé de tejer mis 24 medios puntos altos, ahora voy a hacer acá lo mismo que hice acá. 2 puntos, un aumento y repito 4 veces. Terminé de tejer esto de aquí, ahora voy a tejer mis 24 medios puntos altos. Miren, aquí ya terminé de tejer, el último no le hice porque voy a cambiar al estambre de color café y me voy a enlazar tal cual como lo he hecho uniendo las anteriores hebritas. Voy a hacer aquí un nudo, solo uno. Listo, entonces ¿qué hago? Voy a poner estas hebras para atrás. Donde está el marcador, voy a tejer un punto deslizado. ¿Dónde está el marcador? Hago un puntito deslizado, hago una cadena y hago un punto, medio punto alto en el mismo punto. Miren, y ahí voy a poner el marcador. De esta manera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a hacer
3 puntos altos y un aumento, y voy a repetir eso. Voy a repetirlo 4 veces. Ya terminé de tejer esta parte, ahora voy a hacer mis 24 puntos. Terminé de hacer mis 24 puntos, ahora voy a hacer lo mismo que hice acá, 3 puntos bajos, un aumento y repito 4 veces. Terminé de hacer esta parte y ahora va a ser mis 24 puntos, medios puntos altos. Bien, aquí ya terminamos de realizar eso. Ahora vamos a hacer donde está el marcador. Vamos a hacer un punto deslizado. Aquí donde estaba el marcadorcito. Y vamos a cerrar esa vuelta. Miren, y aquí ya le cortamos la hebra. Jalamos y luego estas hebras de atrás perdemos. Ustedes ya fueron perdiendo con el tejido, ya no hay problema. Entonces así nos queda, miren, esta mantita es la segunda manta. Así nos debe quedar. Entonces luego vamos a pegar otros apliques y unos detalles. Vamos a hacer otra pieza. Listo, y para eso vamos a hacer 4 cadenitas. Vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. En la primera cadenita vamos a hacer un aumento. Y ahí vamos a colocar en el primer punto que hicimos, vamos a colocar el marcador para no perdernos. Ahora voy a hacer un punto bajo. Luego en el último cadena, en la última voy a hacer un aumento. Al lado contrario voy a hacer un punto bajo. Y por último voy a hacer un aumento. Hasta ahí tenemos 10 puntitos, perdón, 8 puntitos. 8 puntitos tenemos, ¿ya? Entonces vamos aprovechando perdiendo esa hebrita del inicio. Ahora vamos a hacer un aumento. Sacamos el marcador y aquí es donde vamos a hacer un aumentito. Hago mi primer punto y hago mi... Ay, se me enredó aquí. Y hago mi segundo puntito. Y no se olviden de poner el marcador en el primer punto que hicieron del aumento. ¿Ya? Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Ahora vamos a hacer 2 aumentos. Aquí le voy a cortar ya la hebra porque ya está bastante perdida ya. Ya no necesitamos seguirle vertiendo para que no nos estorbe. Listo. Ahora, como les decía, vamos a hacer 2 aumentos, ¿no? Vamos a hacer 2 aumentos. Aquí voy a hacer mi primer aumento. Ahora voy a hacer mi segundo aumento. De esta manera. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2. Y finalmente voy a hacer un aumento. Así, miren, un aumentito. Listo. Ahora sí, y hasta ahí tendríamos ya 12 puntos. Ahora vamos a la tercera vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Un puntito bajo. ¿Ya? Vamos a hacer un aumento. Un aumento. Así, miren. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1, 2, 2 puntos bajos. Y voy a hacer un punto bajo y un aumento y voy a repetir 2 veces. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Ahora voy a hacer acá 2 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos, perdón, 3 puntos bajos y al final voy a hacer un aumento.
Listo, miren así. Y hasta ahí tenemos 16 puntos, me parece. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer aquí un punto deslizado. Voy a levantar una cadena y ahí mismo voy a hacer un medio punto alto. ¿Ya? Y voy a poner mi marcador. Porque voy a cerrar en vueltas, ya no voy a tejer en espiral. ¿Ya? Listo. Ahora después de este medio punto alto voy a hacer otro en el siguiente punto. Entonces hasta ahorita ya hemos hecho 2 medios puntos altos, ¿no? A ver, me toca hacer un aumento de medios puntos altos. Un aumento de medios puntos altos. Aquí vamos un punto. Puntos. Aquí ya hice un aumento de medios puntos altos, ¿no? Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Listo. Ahora vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1, 2. 2 medios puntos altos. Ahora voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Un aumento de medios puntos altos. 1. Y ahí mismo voy a hacer otro punto para que se me realice mi aumento de medios puntos altos. Listo. Ahora voy a hacer de nuevo 2 medios puntos altos. 1. Como que se me enreda porque esto es algodón 100%. Entonces es como duro tejer con el algodón 100%. 2. Ahora voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Un aumento. 1. Aquí ya hice mi aumento, como les decía. Ahora voy a hacer 2 puntos bajos. 2 puntitos bajos. 1 y 2. Ahora voy a hacer 2 medios puntos altos. 1. 2 medios. Aquí se me sacó un poco. Ya. 2 medios puntos altos. Ahora voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Finalmente un aumento de medios puntos altos. Listo, y aquí terminé esta vuelta. Esto que se mira aquí, como siempre les digo, es el deslizado y la cadena que hacemos para cerrar la vuelta. Eso no se teje. Listo, miren, ahora voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado de esta manera. Miren así. Listo, aquí como cerré con el punto deslizado, voy a cortar la hebra. Le voy a cortar así, miren. Esta, y ahora me voy a enganchar aquí, miren. Voy a encontrar el centro de esta parte, ¿no? Es como decir, se le dobla en la mitad. Entonces este es el centro. Voy a tomar 3 puntos de aquí y 3 puntos de acá, que serían en total 6 puntos, ¿no? Tomaríamos este de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De aquí a acá, miren. De este punto a este punto de acá. Entonces me voy a enlazar con el mismo color y voy a hacer lo siguiente. Así, aquí me voy a enlazar. Espérenme, aquí me voy a enlazar de esta manera. Así. Luego voy a hacer aquí una cadena, ¿no? Una cadenita. Ahora voy a hacer en el punto que sigue un medio punto alto. 1. Voy a hacer en total 6. 1. Hago en este 2. Así, y voy templando esta hebrita para irle perdiendo. 2. Aquí iría 3. Aquí hay que jalarle para que no nos quede ese huequito. 3. 4. 5.
y 6. Ya hicimos 6 medios puntos altos, miren, ¿no? Ahora vamos a girar el tejido y vamos a volver a tejer estos 6, pero ya no vamos a hacer, no vamos a hacer ya medios puntos altos, sino puntos bajos, pero en bloc, o sea, cogiendo la cadenita solo de atrás, así miren, ahí creo que sí se ve. Entonces vamos a coger la cadenita de atrás y hacemos 1, en bloc, ¿no? 2, ya puntos bajos nomás, 2, 3, 4, 5 y aquí es el sexto que no se quiere meter porque está como apretadito. Aquí es 6. Muy bien, ahora vamos a girar de nuevo el tejido y vamos a hacer 6 puntos. De nuevo, así mismo, tal cual. Pero ya no le vamos a hacer en bloc, sino normalmente, cogiendo el punto completo. 1, 2, 3, 4, 5 y aquí está nuestro último puntito que sería 6. Miren, giramos de nuevo y hacemos otra vez 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así, para que nos quede esta parte de aquí. Estas hebritas las vamos a perder, ¿no? Con el tejido. Listo. Ahora por último lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento y vamos a hacer todo aquí alrededor, no, alrededor de esta pieza. Entonces empezamos haciendo el aumento aquí para poder girar, ¿no? En el mismo punto que terminé hago otro punto. Entonces hice un aumento, ¿no? Acá voy a hacer un punto bajo. En el siguiente, y voy a aprovechar para perder esta hebrita, voy a hacer aquí, sería, ay, estoy cogiendo mal. Espérenme, esta hebrita está así, pasada mal. Ya, aquí hice un aumento, ¿no es cierto? En el siguiente orificio voy a hacer un punto bajo, miren. Aquí ya se le ve las cadenitas también. Aquí voy a hacer un aumento y voy a aprovechar e ir perdiendo, como les decía, esta hebrita para luego no estar perdiendo con la aguja. Y así me voy, un punto bajo, acá un aumento. Un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y así me voy a ir todo alrededor. Miren, así, ¿no? Un punto bajo, un aumento, así todo, hasta llegar aquí. Llego hasta aquí, justo aquí en la esquina, termino con un punto deslizado y ya cortamos la hebra. Miren, aquí yo ya terminé con un punto deslizado, voy a cortar la hebra y luego esta hebrita la voy a perder con la aguja. Así nos queda la sillita, justo donde hicimos esa parte en bloque nos quedan las cadenitas, eso queda hacia afuera, ¿no? Y esto hacia adentro, para que nos dé como esta formita así cóncava. Ahora vamos a hacer un soporte en la parte de aquí, otra piecita. Listo, miren, aquí yo ya hice un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ahora lo que voy a hacer es un punto sobre punto, pero lo voy a hacer, voy a tejer estos 5 puntos pero en bloc, o sea, cogiendo solo la cadenita de atrás, miren así. Si ustedes desean poner el marcador, pónganle para no perderse. Yo en las piezas chiquitas no suelo poner. Entonces ya hice un punto, miren, aquí hago el segundo y así voy tejiendo los 5 puntos. Bien, yo ya terminé de hacer mi primera vuelta en bloc de los 5 puntos. Ahora voy a hacer 2 vueltas más de altura de 5 puntos, pero tomando ahora sí el puntito así completo. Voy a tejer 2 vueltitas de 5 puntos bajos. Listo, miren, luego de hacer estas 2 vueltitas de 5 puntos bajos voy a hacer 3 puntos bajos y una disminución y se cierra.
Miren, aquí ya nos queda 4 puntitos y estos 4 puntitos, esto vamos a cortar la hebra. Si ustedes van a coserle a esta parte, le dejan hebra larga. Yo como le voy a pegar, no le voy a dejar hebra larga. Entonces estos puntitos que quedan aquí, con la aguja le cerramos así como siempre solemos cerrar para hacer como anillo invertido. Vamos a cerrar esta parte. Entonces, miren, aquí ya se me cerró con la aguja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pasar por aquí y me voy a ir al otro lado. Así. Y le saco por el otro lado, ¿no? Que me quede así como puntita. Si ustedes van a coser, como les digo, le dejan la hebra larga para luego coser en la parte de aquí. Este es como decir el espaldar del asiento, de la silla, y este iría acá, que es el soporte, ¿no? Entonces esto le cosen aquí en el centro, ¿no? Ahí en el centro, o si no le pegan con silicona. Eso vamos a hacer. Listo, miren, así nos quedó la sillita, yo ya le pegué. Vamos a dejarla a un lado. Ahora vamos a utilizar este estambre que es súper delgadito. La verdad es la mitad del estambre, del grosor del estambre que estamos utilizando, más o menos de 1 milímetro de grosor. Este estambre, porque vamos a hacer unas borlitas así. Miren, con una perlita así necesitamos en total 10 perlitas doradas. Más o menos son como de unos 4 milímetros de ancho. Entonces les voy a enseñar cómo hacer estas. Vamos a hacer 10 de estas. Entonces necesitamos aproximadamente cortar tiras de 45 centímetros, ¿no? Y una tira, vamos a cortar por cada borla, es una tira de 45 y otra más o menos de unos 15 centímetros, ¿no? Ya. Entonces primerito vamos a tomar esta hebra, la vamos a unir en la mitad. Luego la vamos a volver a unir en la mitad. Luego volvemos a unir en la mitad. Así. Mucho cuidado y mucha paciencia. Luego, con esta de aquí, miren, vamos a colocar despacito así en el centro, ¿no? Entonces con esta otra hebra vamos a hacer un nudito justo aquí. Le vamos a ubicar en la mitad. Miren, así. Vamos a apretar fuerte, fuerte y vamos a hacer otro nudo ahí, en la mitad. Ahora vamos a tomar la perlita y vamos a pasar por el agujerito el estambre. Voy a pasarle por el agujerito, ¿ya? Así. Luego con el otro extremo del estambre que amarramos, vamos a hacer 1 y 2 nudos. Miren, ¿no? Ahora le vamos a coger así, le vamos a bajar la parte de abajo y con cualquiera de las 2 hebras vamos a dar unas vueltitas aquí en el centro, así. 1, 2, 3 y 4. Y luego con el otro extremo, ay, ya se me zafó. Esto sí hay que hacer, pero bien, con paciencia. 1, 2, 3 y 4. Y con el otro extremo vamos a amarrar y vamos a hacer 2 nuditos. Miren así, despacito. 1 y 2 nuditos. Listo. Ahora sí, bajamos todo y vamos a cortar estas hebritas. Miren que nos queda así, que están como unidas. Vamos a cortar, ¿no? Para que ya nos quede como solo los pelitos. Entonces todo esto vamos a igualar. Vamos a cortar y le vamos a igualar. Miren, así, de esta manera. Vamos viendo que nos quede rectito. Le voy a cortar un pedacito más y ya está, miren. Así. Si a ustedes aquí en la parte de aquí como que queda como el centro, como que se abre, le pueden hacer lo siguiente, ¿no? Le ponemos aquí en el centro un poquito así de silicona caliente en el centro, ¿no? Y luego le unimos la borlita, miren, los pelitos quiero decir, miren así. Entonces, miren, y ni siquiera se nota la silicona, la verdad. Miren, y ahí nos queda como más aplanadita, de esta manera. Entonces ahí ya tendríamos, miren, 2 borlitas, ¿no? Entonces de estas vamos a hacer 10, como les dije. Vamos a hacer 10 borlitas.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer obviamente todas las burlitas y he pegado estos detalles en este lado para poderles indicar, y eso tienen que replicar en el lado contrario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a tomar estos diamantitos de fantasía, estos brillantes. Necesitamos en total de estos, necesitamos, a ver, necesitamos 5, 10, 14, porque van 5 aquí, 5 acá, son 10, y van en la parte de aquí también del camello 2 aquí y 2 acá, entonces serían 14. Ya, entonces primero, ¿cómo vamos a ubicar estos? Primerito, le vamos a ubicar justo en la fila vino tinta, ¿no? Vamos a pegar en el centro de la fila vino tinta. Miren, ponemos un poquito de silicona aquí, así, y luego le ubicamos en la mitad, miren, así, en la mitacita, ¿no? Luego tomamos otra perlita y nos saltamos como un puntito, ponemos silicona y le pegamos la otra, miren. Y del otro lado también, aquí, un poquito de silicona y ponemos el aplique. Y hacemos lo mismo en el lado contrario de acá, un poquito de silicona y el aplique, miren. Y nos va quedando de esta manera. Igual acá un poquito de silicona. Aquí se me puso muy poquito. Déjenme poner aquí ya. Un poquito de silicona y el aplique. ¿Ya? Miren. Ahora, ya quedó pegadito, miren, y quedó igualito. Primero centramos esta y las dos a otro lado y las dos al otro lado. Ahora vamos a tomar las borlitas que hicimos, ¿no? Y le vamos a poner un poquito de silicona en la parte de atrás, así, miren. Y luego esto le vamos a poner en la fila celeste en la mitad de las dos, de los dos apliques que están en la parte de aquí, miren, en la mitad, ¿no? Le vamos a poner así en la mitacita. Déjenme ver que se me quedó aquí unas arañitas de silicona. Bueno, así. Igual vamos a poner 4. Entonces la otra iría en la mitad de estas dos, va aquí. Entonces ya le voy a poner tantito de silicona para poder pegar. Entonces aquí ya le puse silicona y le pego aquí en la mitad. Le sostengo un ratito y ya está, miren. Entonces voy a pegar la otra. Voy a poner un poquito de igual de silicona. Así. Y pego en la mitad de estos dos ahora, pero en la fila celeste. ¿Sí? Y luego voy a pegar la última, que sería de esta pieza. Vamos a pegar la última, que sería así, de esta manera. Y ya nos quedaría pegado el otro lado, así, miren. Y ya nos quedaría muy bien como para poderle ya poner en su jorobita. Esta parte la vamos a dejar a un lado. Y ahora vamos a continuar con la cabecita. Miren, yo aquí ya le puse los alfileres para que ubiquen los ojos, ¿no? Entonces, los ojos van a ubicar. Aquí está la fila que termina básicamente el hocico y empieza la cabeza. De esta fila voy a subir 1 y 2. Entonces, justo es arribita en la fila de los aumentos. ¿Hicimos? Entonces, siempre, miren, la cabecita tiene que estar derecha, así, y es donde es la curvita, ¿no? Porque acá abajo no tiene tanta curva, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar mis alfileres con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos de separación. Y aquí voy a colocar mis ojitos. Voy a colocar el primer ojito para indicarles. Fui a traer unas herramientas que me hacía falta. Miren, aquí donde estaba el alfiler yo siempre le hago como un poquito, le abro el punto, no le rompo el punto, le abro un poquito, miren, así, para poder colocar aquí el ojito, ¿no? Entonces ahí ábralen lo que consideren un poco necesario. Entonces, ¿yo qué hago? Pongo aquí una gotita de silicona.
Déjenme ver que me salga una gotita de silicona. Mi pistola se me ha desconectado y se me ha enfriado un poco. Entonces aquí voy a poner, miren, una gotita de silicona. Y luego inmediatamente le voy a colocar el ojito. Estos ojitos son con esa seguridad atrás, pero a mí no me gusta poner la seguridad porque se sale. Lo mismo voy a hacer en la parte de acá. Miren, en la parte de acá voy a hacer lo mismo. Voy a hacer el huequito de aquí del punto más anchito, más flojito, así, un poquito más flojito. Listo. Entonces ahí voy a colocar yo mi gotita de silicona. Miren, ahí ya me quedó la gotita de silicona y prontito cojo el ojito y lo pego. Miren. Y así me va a quedar. Ya colocado los ojos, ¿no? Voy a poner los alfileres en su sitio porque luego se me pierden. Para ello yo ya tengo ensartado estambre de color blanco. Es del mismo estambre que utilizo, es del mismo grosor de estos estambres, ¿no? Entonces voy a ensartar y voy a hacer la lucecita de los ojos como siempre hacemos en todas las figuras. Entonces vamos a entrarnos por cualquier otro lado y salimos, si se está mirando ahí, ¿no? En la parte superior del ojito, así, miren. Jalamos un poquito para que el nudito se esconda. Luego vamos a la parte, ponemos el estambre para acá, ¿no? Y vamos a la parte inferior del ojito y salimos a un ladito. Miren así, como hemos hecho todos los ojitos de nuestros personajes. Y me salgo por aquí mismo donde me ingresé. Y me paso por el otro lado de arriba del otro ojito. Y no jalo mucho para que no se me pierda la lucecita, que aquí un poquito ya se me metió. Entonces déjenme, le abro un poquito. Ya. Entonces aquí le jalo un poquito. Nada más, miren así. Si se les mete así con la agujita le sacan. Y hacemos el otro lado. Me voy a la parte de abajo y salgo a un ladito. Y así mismo, ¿no? Me ingreso por la parte de acá y como ya no voy a hacer nada más con blanco, bueno, me voy a salir por la parte de acá atrás donde esté un puntito el huequito para poder rematar y que no se me note. Miren, entonces voy a coger aquí un pedacito de estambre que no se va a notar porque le vamos luego a ingresar la aguja por aquí mismo. Y vamos a sacar por otro lado y al momento que se jala, miren, ya se esconde, ya no se nota, ¿no? Entonces aquí vamos a cortar nuestra hebra que ya no vamos a utilizar. Listo. Ahora lo que vamos a hacer, ya estaría, miren, los ojitos y con la luz. Ahora vamos a ensartar este estambre, es el mismo grosor del que hicimos de 1 milímetro. Pero si tienen hilo de bordar, háganlo con hilo de bordar. Yo estoy haciendo con este café oscuro. Y voy a ensartar mi aguja con este estambre para poder hacer el detalle de las cejas y también de su naricita, ¿no? Entonces nos vamos a ingresar en la parte de acá arriba, miren. Bueno, me voy a ingresar en cualquier huequito de aquí. Y me voy a ingresar 1 y 2 filas arriba del ojo, así, pero que esté en esta dirección, ¿no? Entonces me ingreso aquí y luego me inclino, me voy a inclinar una fila con 1 y 2 puntos de distancia, ¿no? Así. Y luego me paso al otro lado y voy a hacer lo mismo. Miren, y ahí ya me queda una cejita y voy a hacer lo mismo al otro lado. Me bajo 2 y luego ¿qué voy a hacer? La parte de aquí, miren, de la naricita, del hocico. Entonces, ¿qué me voy a ir? Me voy a ir justo en este huequito del centro, miren, aquí salí justo en este huequito, miren, de la mitad, ¿no? Entonces me voy a inclinar voy a subir 1 y 2 filas, inclinado así,
me salgo por el otro lado igual de una, a ver, aquí está 1 y 2 filas, me inclino así, miren así, me sale así esa parte. Y luego voy a hacer, me voy a meter de nuevo aquí y me voy a salir por la parte de acá abajo rectito. Toda esta parte de abajo rectito, miren, así, ¿no? Y luego me voy a volver a meter aquí para que me quede rectito y me vuelvo a salir por acá mismo para poder rematar. Miren. Y aquí ya nos queda. Así nos quedaría, vean, el hociquito. Entonces aquí voy a hacer yo, aquí voy a coger un poquito de estambre, pero casi nada. Doy vuelta el estambre para hacer un nudito. Y me salgo por aquí mismo. Y me salgo por cualquier otro lado. Mi pinza. Jalamos despacito. Miren así. Y ya nos quedó rematado. Y ahora vamos a cortar este estambre. Así. Y miren, así nos queda ya la carita, las cejas, los ojos y el hociquito. Listo, miren, ahora vamos a colocar las orejitas. Estas son las orejitas que nosotros hicimos. Yo como le voy a pegar es como un poquito más fácil, ¿no? Entonces les voy a indicar cómo le vamos a hacer, ¿no? Entonces vamos a ubicar de aquí, de la ceja, vamos a subir 1 y 2. Y en la tercera le vamos a poner la orejita, pero le vamos a poner a esta dirección. Miren, este es el ojito. Vamos a subir rectito y en la 1, 2, en la tercera, aquí. De aquí para allá vamos a colocar la orejita. Le voy a colocar la primera y de ahí ustedes miran la segunda, ¿ya? Aquí ya le pegué. Entonces para que se vea mejor, ¿no? Entonces miren. 1, 2 y 3 arribita de la tercera. 1, 2 y 3. Aquí arribita de la tercera le pegan, pero tiene que estar alineado, miren, con el ojito. ¿No? Alineado con el ojito. Ahí le pegan y yo le puse aquí un poquito de silicona para que quede como acostadita, no parada, ¿no? Entonces ustedes si le van a coser tienen que coserle unas 1, 2 y 3 puntaditas aquí, ¿no? Ahora vamos a colocar la otra y de igual forma. En la misma dirección, a la altura del ojito, va para allá. Miren, ya está colocada aquí las orejitas. Ahora lo que vamos a colocar es, ¿se acuerdan que hicimos 2 piezas, no? Una chiquita y otra más grande. La más pequeña le vamos a poner aquí, le vamos a meter aquí en el hociquito. Yo, o sea, no le voy a pegar, la verdad, porque queda fija ahí. No necesita coser, pero si ustedes le quieren dar una puntadita, le pueden dar una puntadita, no hay problema, ¿no? Listo, vamos a colocar esa parte de aquí. No, ¿saben qué? Antes de colocar esta parte de aquí, vamos a coserle mejor primero para que no les estorbe la cabeza. Eso me estaba olvidando. Así que vamos a coserle la cabecita aquí. Y ahorita que ya está hecha la carita y todo eso, ya podemos coser la cabecita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle así de esta manera. Entonces, de aquí, miren, así le vamos a colocar, ¿no? Que quede bien rectica, centradita. Entonces, miren, la parte de acá atrás para que le vean. Este es el anillo invertido, ¿no es cierto? Ahí. Ahí está el camello. Van a contar del anillo invertido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la fila 8 le unen la parte de atrás para que les quede así, ¿no? Entonces ahí le cosen así. Yo también le voy a coser esta parte. Entonces recuerden que debe quedar bien centradito, ¿no? No la cabeza ni así, ni muy así. Entonces ustedes primero cuentan las 8 filas, le alinean lo de atrás y le ven que esté rectito el hociquito y todo. Vamos a hacer eso. Si necesitan rellenar antes de que terminen de coser, le rellenan un poquito más y terminan de coser. Bueno, ahora sí ya está cosida la cabecita. Ahora sí vamos a tomar el círculo que les dije, el más pequeñito, y lo vamos a meter en el hociquito. Ya nos faltan los últimos toques realmente, ¿no? Así, de esta manera, miren. Ya, ahora vamos a poner también esta parte de acá. Vamos a meterle
por la cabecita. A ver, vamos a meterle este, tenemos este también de aquí, ¿no? Y este lo vamos a meter por toda la cabecita y lo vamos a bajar hasta el cuello. Realmente este tocaba meterle antes de coserle, pero sí le podemos meter todavía, porque como es suavecito no es que... Y sino que me olvidé, me olvidé de meterles, de decirles que hay que meter este. Pero sí le podemos meter, chicas, así que chicos y chicas no se preocupen, porque como esto, las figuras no son una figura pues sólida, es muy suavecito incluso. Entonces miren, este ya le ponemos acá. Así, justo la unión que quede acá arriba, ¿no? Y esto quedaría acá abajo. Así, miren. Si quieren darle una puntadita o pegarle aquí, le pueden pegar un poquito y ya queda. ¿Ya? Yo le voy a pegar un poquito. Con un poquito de silicona. Miren, aquí le voy a dar así una puntadita. Y ya. Y miren, ahí ya queda fijo. Aquí, como les dije, no le voy a dar ninguna puntada, la verdad. Listo, ahora tenemos el otro círculo que es más grandecito, ¿se acuerdan? Este círculo más grandecito va a ir así. Este de aquí va a ir metido aquí igual, ¿no? Va así. Pero este queda aquí, miren, atrásito del otro, pero va a pasar atrás de las orejitas. Así. Justo queda aquí, en la altura de las orejitas y acá abajo en el cuello, entonces... denle una puntadita aquí o le pegan aquí y un poquito acá. Yo le voy a pegar un poquito aquí con silicona, un poquito aquí y un poquito acá. Entonces miren ahí, ya se me pegó. Listo. Y si quieren también se le puede poner un poquito aquí abajo en el cuellito. Y miren, ya nos queda como que firme. Esas dos riendas que deben quedar así juntas acá abajo, ¿no? Y miren, así quedó esta parte. Ahora vamos a tomar, ¿se acuerdan que hicimos esta otra parte que tenía estos extremos como anchitos? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar, vamos a pegarle el un extremo aquí, así, más o menos aquí, miren. Que empiece desde esta y luego le pegamos acá, en estos dos extremos, aquí y acá. Entonces vamos a ponerle un poquitito de silicona. No quiere salir la silicona, no sé por qué. Ya, ahorita ya salió. Entonces le voy a pegar aquí, miren, aquí, más o menos por aquí y aquí. Es como que no es tampoco una medida calculada, pero más o menos así, mírenle aquí en la mitad. Y luego el otro extremo, verán que no les quede torcida como es la cuerdita, la rienda. Y el otro extremo igual le pegan así mismo. Como ya le tienen cogido aquí esta medida, le ven al otro lado donde debe quedar y para la parte de acá. Entonces así mismo vamos a pegar esta parte o a coser. ¿Sí? Así nos quedó de un lado y del otro. Y esto ya quedaría así, como la riendita, ¿no? Ahora le vamos a poner estos detalles que son aquí. Vamos a poner, primero le vamos a poner una de las borlitas. Y dejamos dos para ellos, ¿no? Recuerden que hicimos 10. Entonces, una de las borlitas vamos a pegar justo aquí. En esta unión de aquí. Vamos a poner silicona. Un poquito. Y le vamos a pegar aquí, miren, así. Justo en la parte de aquí. Nos queda así. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner la otra borlita. Y vamos a poner un poquito de silicona. Esto sí de ley tienen que pegarle porque coserle como que no se puede o no queda bien, ¿no? Entonces vamos a pegarle acá igual, miren, así la otra borlita. Y ya nos quedan las dos borlitas. Ahora en este espacio de aquí vamos a poner ¿dónde están? Estas, ¿no? ¿Se acuerdan que nos sobraron 4 todavía? Entonces vamos a poner esas, las mismas que pusimos aquí arriba. Vamos a poner aquí una aquí y una en el centro. O sea, 2 a cada lado, ¿no? Entonces voy a poner un poquito de silicona.
primero aquí en el centro y le pongo el aplique. Miren, vamos a coger otra y voy a poner un poquito de silicona y le pongo el aplique. Miren, ya, y voy a hacer lo mismo en el otro lado. Voy a coger derecho esta. Ven que me salga un poquito de silicona, no sé qué le pasa a esta pistola, la verdad. Está media rara el día de hoy. Y es nueva esta. Me compré esta nueva, pero parece que la viejita me servía más. Bueno, aquí ya le cogí, le puse aquí, miren. Así. Ya está puesto. Los dos apliques, miren. Entonces ya está puesto bonito ahí, los dos apliques en las riendas. Esto ya estaría básicamente, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es colocar la colita. Vamos a colocar esta colita en la parte de acá atrás. Miren, así. Más o menos. Ahí le calculan así un poquito. Que les quede, ¿no? Más o menos como que a la altura de esto, donde empieza el cuellito, por ahí, y le centran. Le cosen o le pegan. Cualquiera de las dos formas. Yo le voy a pegar. Entonces, ya le pongo aquí un poquito de siliconita, miren, y ya se pegó. Creo que para mí es más fácil pegarle. Bueno, después el excedente del... Bueno, de una vez, ¿no? Cortémosle, que no quede tan larga. Cortémosle aquí, si a ustedes les quedó largo, vamos a hacerle como más triangulita. Miren, así. Corto un lado y el otro lado. Los excesos dejamos ahí. Yo creo que ese largo estaría bien. Sí, ese largo estaría bien. Listo. Vamos a colocar, ¿cierto? Los casquitos. Esto me había olvidado de colocar. Vamos a colocar así como colocábamos, ¿se acuerdan? En todos los animalitos vamos a poner los casquitos. Miren así, en todas las patitas. Yo les sugiero pegar, pero si desean coser, le cosen. Vamos a hacer eso. Miren, aquí ya le pegué los casquitos. Se para muy bien nuestro camellito sin ningún problema. Ahora vamos a colocar esta parte de aquí. Esta parte... donde terminamos, siempre terminábamos las vueltas, esta parte va a quedar aquí, en el centro, por el cuellito. Entonces vamos a colocar esto así, le dan unas puntaditas o le pegan. Vamos a hacer eso. Miren, ya le pegué esto. Estamos muy bien con esta parte y ahora sería ya la parte final. Ya llegamos a la parte final. De ponerle esto y la sillita nada más nos faltaría, ¿no? Bueno, vamos a colocarle esto aquí justo en el centro. Vamos a hacer esto para que nos quede igualito. Doblamos en la mitad, justo esta parte de la mitad en el centro, ¿no? Ahí le ubican así y ahí le van a pegar o a coser, como ustedes quieran. Justo así en la jorobita. Bien, así quedó. Le pegué aquí. Primero le puse una puntadita aquí en el centro y luego aquí una y acá también. Para que nos quede así formadito. Listo, ahora vamos a poner esta sillita. Recuerden que este soporte va en la parte de acá pegada a la cabeza, ¿no? Y este sería así el asientito. Esta parte queda dobladito así, entonces vamos a ponerle aquí un poquito de silicona como para que nos dé la parte como del espaldar de la sillita. Le voy a pegar así un poquito. Miren, para que luego se abra y quede así. Entonces esta sillita yo la voy a pegar aquí. Miren, aquí tengo una como hilito. Entonces esto justo va aquí en la jorobita. Miren, en el centro, ¿no? Le van a ubicar ahí la sillita. Le van a pegar o a coser. Listo, miren, y así nos ha quedado nuestro camellito. Tal cual, igual al otro camellito. Está por acá, miren, así nos ha quedado los dos camellitos. Bueno, estos son exactamente igual, ¿no? Aquí está su colita, miren sus patitas, todo muy chévere. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial y que lo hagan paso a paso. No dejen de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos sus mensajitos y si tú ya hiciste las figuras, todas las figuras también, mándanos la fotito.
También le pusimos ruborcito aquí. Bueno, nos vemos en un próximo video. Bye bye. Probably never, ever, 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 ever.